Vamos a empezar haciendo un resumen de todo lo que hemos venido haciendo en estas últimas 3 semanas. Recuerden que el proceso de enfermería está estructurado por 5 etapas. Las 3 últimas etapas que incluye desde la planificación hasta la evaluación son etapas que en función de tiempo no se pueden separar una de la otra en función de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que estás planificando, pero prácticamente también estás evaluando las etapas, inclusive hasta poder valorar o reevaluar o revalorar al paciente si es necesario. Esto es un aspecto muy importante al momento de la planificación porque así no, eso nos permite que nosotros podamos tomar decisiones oportunas. Entonces, recuerden que los componentes, esto es solo un repaso. La planificación es un proceso sistemático, deliberado para proporcionar un cuidado de enfermería. Es esencial. Aquí no se trata de que no quiero hacer planes de cuidado. Dan la dirección para determinar los objetivos de los clientes, de los pacientes, de los usuarios, como ustedes quieran decirle. Pero ¿qué pasa? La dirección de qué es lo que voy a hacer, cuál es lo que yo pretendo alcanzar como paciente en o qué es lo que yo pretendo lograr con esta actividad que estamos negociando, que estamos planificando, que estamos coordinando con la enfermera. Aquí siempre se van a utilizar los datos que obtenemos de dónde, de la valoración y los enunciados diagnósticos. Recuerden que aquí en la etapa de planificación nosotros hacemos una selección de prioridades. Ya priorizamos cuáles eran los problemas determinamos si eran problemas reales, potenciales, pero al final, indistintamente, priorizamos. Este es el que primero tengo que abordar. ¿Qué significa esto? Que utilicé la pirámide de Maslow y determiné que el problema X era determinante, eh, que lo debía trabajar. ¿Por qué? Porque esto comprometía la vida del paciente, o sea que el paciente estaba en riesgo de morir o cualquiera otra de las determinantes que ustedes ya conocen por las cuales nosotros debemos de priorizar. Después establecemos los objetivos y los criterios de resultados. O sea, yo tengo que establecer cuáles van a ser los objetivos de los pacientes y decir cuáles van a ser los resultados. O sea, si yo quiero que el paciente camine, que el paciente inicie su deambulación, no lo voy a poner a que camine 10 cuadras. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que determinar los resultados. El paciente caminará 5 pasos y esos 5 pasos son importantes y vitales para la recuperación del paciente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que yo le voy a poner una meta al paciente. Por eso se habla de criterios y resultados. También hay una planificación de las estrategias de enfermería. Aquí ya es un poco más fácil, aquí ya esto es nuestro negocio porque nosotros sabemos qué métodos utilizar para que el paciente inicie a deambular, por ejemplo, que utilice un medio auxiliar, lo siento primero en la cama y hay una serie de procedimientos que son importantes para que el paciente reanude su deambulación, por ejemplo. Entonces, los redactamos, pues ya en sí toda la estructura del plan es de cuidado. Entonces, aquí, como les decía, la asignación de prioridades, se ordenan en primer lugar los diagnósticos por orden de importancia, se van observando los siguientes factores, tal como les acabo de mencionar de manera general, la urgencia del problema de salud, los valores y las creencias y prioridades de salud del cliente. Chicos, traten de apagar su micrófono mientras yo estoy hablando porque se oye mucho ruido. Al momento de asignar estas prioridades, también tienen que pensar con qué recursos tienen disponibles, ¿verdad? Tanto para la enfermera y para el paciente. Si yo lo voy a mandar a que el paciente se movilice en cama y que hagamos una fisioterapia respiratoria, yo tengo que saber que si mi cama permite, la cama del paciente, perdón, permite que yo lo movilice, número uno. Número dos, si cuento con los recursos o en la unidad del paciente hay accesorios para poder
dar esa fisioterapia respiratoria, puede ser que tenga nebulización, ¿será que el paciente tenga el nebulizador? Entonces hay que pensar cuando planificamos cuáles son los recursos o determinar, enumerar, escribir los recursos que tenemos disponibles para realizar ese tipo de actividad. Y no obviar el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que nosotros también cumplimos órdenes dependientes, en este caso del médico, del fisiatra, del nutricionista, que el nutricionista le pudo haber dicho que que disminuyera la carga de carbohidratos, entonces nosotros vamos a tratar de que ese cumplimiento se dé. Entonces siempre hay que tomar en consideración la planificación del tratamiento. No debe ser alejado a lo que nosotros vamos a hacer, a lo que ya tiene planificado por el médico. Ahora, los objetivos y los criterios resultados. Un objetivo del cliente es un resultado o cambio deseado en la conducta del paciente. Fíjense bien, acá los objetivos tienen que ser el cambio de conducta hacia la salud. Aquí no estamos pensando que es que va a cambiarse de ropa nada más, que por qué se va a cambiar la ropa, eso es lo que a nosotros nos debe de importar, ese cambio de actitud, ese cambio de comportamiento, pero en lo que respecta a su estado de salud. También los objetivos pueden reflejar la recuperación de salud, el mantenimiento de la salud o la promoción de la salud. Entonces, los objetivos van dirigidos a que el paciente mejore su estado de salud. Por ejemplo, el paciente diabético, perdón. El paciente diabético, por ejemplo, queremos que llegue a su de glucosa. Entonces, eso es lo que constantemente nosotros estamos evaluando cuando el paciente ingresa al hospital. Ingresó con una glucosa de 500. ¿Qué pasa? Nosotros estamos tratando que recupere su salud, que mejore su función respiratoria, su función urinaria, y entonces todo va en función de disminuir la carga de carbohidratos, administrarle correctamente la insulina. Entonces se fijan que acá todas estas actividades están relacionadas a que el paciente disminuya o recupere las cifras de insulina y que recupere la salud. ¿Sí? También puede ser el otro objetivo es el mantenimiento de la salud o la promoción el mantenimiento de la salud es que el paciente, una vez que egrese a su casa, pueda mantener controladas sus cifras de glucosa. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Si nosotros le damos unas recomendaciones específicas al paciente de cómo lo va a lograr, no solamente es con el tratamiento médico, con el fármaco, que nosotros vamos a lograr eso. Eso es además de que disminuya, que mantenga una dieta adecuada. ¿Cuál es esa dieta adecuada? Que disminuya la carga de carbohidratos, que que ingiera más alimentos como frutas y vegetales, que evite las frutas con alto contenido, con alto valor glucémico, y le decimos cuáles son las que van a estar digamos, contraindicadas, que se puede comer un banano, pero no puede comerse 10 bananos, como muchos creemos que eso va a ayudar a disminuir la carga de la glucosa. Sí, porque dicen, no, yo solo como fruta, pero se come 10 bananos, o sea, no es ese tipo tampoco de actividades. Todo eso se lo tenemos que ir aclarando al paciente y otra cosa, que tome suficiente líquido y además que haga ejercicio. Estos dos, el mantenimiento y la promoción de la salud, van muy relacionados porque estoy promoviendo la salud de este paciente, pero además estoy tratando de que se mantenga la salud de este paciente en óptimas condiciones. También en este caso los objetivos son indicadores amplios de resultados. Se recomienda en los objetivos, por eso se recomiendan aumentar, disminuir la carga de carbohidratos, mantener el miembro en alto por 10 minutos, desarrollo. Entonces, si ustedes se fijan, tienen que ir con unos verbos en infinitivo, recuperar, mantener, aumentar de peso, aumentar su índice de masa corporal. No sé, tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos enfocarnos.
La enfermera va a deducir los objetivos a partir de la primera cláusula del diagnóstico. ¿Cuál es la primera cláusula del diagnóstico? La P, o sea, la etiqueta diagnóstica. Entonces, acá el diagnóstico de enfermería es deterioro de la movilidad, esa es la etiqueta, esa es la P, relacionado con el dolor. Entonces, ¿cuál va a ser el deterioro o la respuesta de este problema? Que hay un deterioro de la movilidad física. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de nosotros cambiar? El paciente va a mostrar movilidad física, mostrará esa movilidad física, quiere decir que se va a poder o tener la capacidad de movilizarse. Yo espero y yo les digo francamente que con esto de los NIC y los NOC, pues ya ustedes lo han trabajado, lo trabajaron. Los criterios resultados son declaraciones que van a describir las respuestas específicas que puedan ser observables, mesurables, o sea, cuando hablamos de observables, estamos hablando que las vamos a poder ver, que las vamos a poder medir, ¿verdad? No es solamente medirlas con una cinta métrica o medirlas quiere decir que si yo establecí que iba a mover, a dar 10 pasos, ya medí, son 10 pasos, hizo 5, no cumplimos con esos resultados. Sí, y eso se necesitan de 3 a 6 criterios de resultados por objetivo. O sea, si se fijan acá, cuál es, cuánto implica un resultado para cada objetivo. O sea, el objetivo es que él camine, pero al final tengo que establecer por lo menos 6 criterios para decir si realmente camino, que de 10 pasos, que se levante solo, que no use medio auxiliar. Y ya llevo 3 acá, 3 criterios que puede cumplir el paciente y esos 3 son medibles. ¿Usó o no bastón? Sí o no. ¿Dio los pasos? Sí o 10 pasos? No, solo 5. Y así voy a ir buscando esos criterios que me puedan medir para ver el alcance de ese objetivo. Entonces, para eso la enfermera debe responder a las preguntas. ¿Cómo se sentirá el paciente? ¿Cómo se comportará, si ha logrado el objetivo deseado? O sea, ¿cómo se sentirá el paciente? ¿Se sentirá cómodo caminando? ¿Será que va a presentar dolor o no va a manifestar el dolor? No va a decir el dolor, no va a decir que tiene dolor, ¿sí? O definitivamente va a estar escéptico. No, definitivamente no puedo caminar, les puede decir el paciente. Entonces, ¿cómo se sentirá? Ahora, le tenemos que poner el otro escenario. Y si logra el objetivo deseado, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a sentir? ¿Ya? Entonces decimos, el paciente se sintió bien, satisfecho, estaba muy contento, estaba alegre, pensaba que no lo podía hacer, pero sí lo logró. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe hacer el paciente y cómo debe actuar para lograr su objetivo? Aquí, esto es importante como como todo en el proceso de enfermería. El paciente tiene que tener la voluntad, no es solamente decirle, sí, voy a firmar el consentimiento informado, tiene que tener un compromiso para poder realizar este tipo de actividades, porque si el paciente no está dispuesto, difícilmente se nos va a hacer difícil la tarea del cumplimiento de estos objetivos. Ahora, los criterios resultados tienen algunos de los siguientes, tienen los criterios resultados, todo o algunos de los siguientes resultados. Bueno, aquí lo que habla es que los objetivos los criterios de resultados tienen una estructura. Por ejemplo, tiene que saberse a quién le vamos a hacer, a quién está dirigido ese objetivo. ¿Qué verbo? Un verbo. Acá indican la acción o las conductas observables. Por ejemplo, administrar. Cuando hablamos de administrar y decimos el sujeto allá, ¿quién va a ser el que lo va a administrar? La enfermera, obviamente. Aquí el sujeto no se refiere solamente al paciente, se refiere a la enfermera, a la familia o a otra persona que nos vaya a colaborar con cumplimiento de estas actividades. Entonces, después se establece la acción que van a indicar las conductas. Por ejemplo, administrar, puede ser que diga la enfermera demostrará cómo demostrará la técnica de lavado de manos, ¿sí? Y si vemos el verbo caminar, entonces, ¿quién va a caminar? El paciente. El paciente caminar 20 pasos a la orilla de la cama con un andarivel. Miren que ya estructuré un criterio de resultado y yo lo puedo medir.
Ahora, esto de las condiciones o modificadores es bien importante porque ¿qué va a ser? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Entonces, vamos, caminar ya. ¿Qué va a ser? ¿Dónde? En la casa. eh, Caminar en casa. ¿Cuándo? Todas las mañanas. ¿Cómo? Con ayuda de andarivel, dar 10 pasos. Entonces, ya tengo qué, dónde, cuándo y cómo. Entonces, ¿para qué? Porque los criterios de resultado generalmente son estándares, son específicos, se deben de utilizar esos elementos que ya están establecidos, pues, o sea, los elementos, perdón, las acciones que ya están establecidas por enfermería. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo no voy a inventar ahorita y ahora cómo hago para que este paciente camine. No, ya eso está en la literatura total de enfermería, ya están estandarizados qué es lo que sigue después que un paciente se tiene que mover, cómo vamos a hacer para que un paciente se movilice. Primero sentarlo en la cama, o sea, siguen con un protocolo que ya está estandarizado, que son específicas en tiempo, velocidad, que son, tienen que ser exactos, que es lo que realmente necesitamos. Tiene que ver con la distancia, la calidad. Miren cuántos indicadores tenemos que ahí. Nosotros le podemos decir que camine 10 pasos en 10 minutos. Sí, porque está recién operado. No, pero si es un paciente que le estoy evaluando su capacidad física, le voy a decir que corra 10 minutos en 100 metros. ¿Se fijan qué diferente es? Porque aquí lo estamos viendo que es un paciente que se está recuperando, pero si lo viéramos que es un paciente de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento y nosotros le estamos ayudando a promover la salud y que él llegue a hacerse sus controles, entonces ya no le voy a pedir no van a ser los mismos criterios que un paciente que está ingresado o hospitalizado. Bueno, eso ya es un resumen de lo que acabo de hablar. El sujeto les dije que era el cliente, el paciente, puede ser la piel, órgano, puede ser la enfermera. Eh, el verbo en acción medible que no esté en infinitivo y así cada uno de ellos. Después se planifican las intervenciones de enfermería, que era algo que yo quería hacer énfasis con ustedes. En los trabajos que tengo, solo tengo 3 acciones de enfermería en la planificación donde ustedes hicieron su tablita. Fíjense que acá hay muchas intervenciones de enfermería. Estoy esperando, bueno, yo sé que algunos mandaron ayer los trabajos, pero estoy esperando que revisarlos ahora hoy para poderles mandar las recomendaciones. Porque fíjese que aquí la enfermera debe elegir las estrategias específicas que se centran en la eliminación o reducción de la causa. O sea, nosotros nos vamos a enfocar en la E, o sea, está la P, la E, que es la etiología o la causa del diagnóstico de enfermería para poder realizar las intervenciones. Entonces, si yo puse que un ejemplo, a ver, deterioro de la integridad cutánea relacionado con traumatismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que elegir unas intervenciones de enfermería que van a reducir la lesión que ya tiene por un traumatismo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que estar claros que es ahí donde tenemos que enfatizar nuestras acciones. Para los diagnósticos potenciales, ojo con eso, porque ustedes tienen varios trabajos, tienen diagnósticos potenciales. Las intervenciones se deben de centrar en reducir las medidas para reducir, medidas para reducir los factores concurrentes y los signos y síntomas. Recuérdense que en un diagnóstico potencial no hay signos y síntomas, no hay evidencia, no hay característica definitoria. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy hablando de riesgo de infección relacionado con salir a la calle, ahorita que estamos ante el COVID, pero yo estoy saliendo a la calle, entonces, ¿cuáles van a ser mis medidas? Que se lave las manos cada vez que regrese a su casa, que se tape la boca cuando estornuda, que se cambie la ropa. Se fijan que yo estoy tomando medidas para reducir los riesgos, tanto el mío como el de la familia cuando retorno a la casa porque estoy saliendo fuera de casa, ¿verdad? Que ya estoy reduciendo el riesgo de infección.
en ese lugar. Entonces, si se fijan acá, van a tener diferentes connotaciones o dónde nos debemos enfocar una vez que vamos a establecer nuestras intervenciones de enfermería. Ahora, les recuerdo, primero está la intervención, que es lo macro, la visión general, puede ser reducir los riesgos de infección, y yo les decía, 2 puntos. ¿Por qué? Porque después siguen las acciones de enfermería. Allá son actividades, son acciones específicas que voy a hacer. Entonces dije, reducir el riesgo de infección al momento de salir de casa. Esa es la intervención macro, pero después dice lavarse las manos, cada vez que salga a usar la mascarilla, utilizar guantes cada vez que vaya a entrar en contacto con X y Z sustancias, y se fijan que hay una cantidad de acciones, que son esas las que se quedaron cortas ustedes al momento de enviarme los planes de cuidado, que yo espero que eso lo mejoren para la entrega final del trabajo. Ahora, las actuaciones de enfermería deben de ser seguras y adecuadas para la edad y la salud del paciente. O sea, de repente yo no le voy a decir que se lave las manos, cada vez que se lave las manos cada 10 minutos, cuando sabemos que hay sitios en donde no tenemos ni siquiera para lavarnos las manos. Ah, pero tenemos alcohol gel. Entonces, lavarse las manos cada vez que entre en contacto con determinadas secreciones. Si entra en contacto con secreciones, después de retirarse los guantes, puede utilizar alcohol gel. O sea, hay muchas alternativas, ¿verdad?, para reducir el riesgo de infección. Por ejemplo, pues, y esto tiene relación con el segundo punto, que es alcanzable con los recursos disponibles. Por eso les digo, si no tengo a disposición los guantes, o decirle que utilice alcohol gel, y lo único que tiene es jabón y agua y jabón para evitar esa infección, pues obviamente eso es lo que le vamos a ofrecer. Bueno, se tiene que lavar las manos cada vez que entre en contacto con X, Y, Z situaciones. Después ponerle que se seque bien las manos, que evitarse tocar la cara. O sea, estoy haciendo puntuales esas actuaciones, que no es lo mismo una actuación que una intervención. Ojo con eso. Deben de ser congruentes con los valores y creencias del cliente. Aquí esto es bien peligroso, porque fíjense que de repente los pacientes tienen sus propias ideas, tienen su propia forma de ver la salud, de cómo proyectar o ver o estar claro de que esto corre o no riesgo de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Deben de ser congruentes, de explicarle al paciente que si es cierto que no se va a contagiar con el COVID, solamente se va a contagiar con el COVID solamente que entre en contacto con un caso, que esté un contacto contagiado, pero también hay que hacerle ver, no, eso no me va a pasar a mí, dicen los pacientes de la tercera edad, pero ¿qué pasa? Hay que hacerle conciencia que probablemente no va a cambiar, y va a decir, pero si yo no le tengo que temer a nada. Ustedes han visto cantidad de situaciones que los pacientes se están rehusando a utilizar los medios de protección. Entonces, ¿qué pasa? Porque su creencia los detiene a hacer acciones que promuevan la salud. Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto y tratar de llevarlos a convencer. Tiene que ser congruente con los otros tratamientos. Yo les decía, si el médico dice que lo movilicemos cada 4 horas, pues tratar de que sea congruente mi movilización cada 4 horas. Tiene que ser todas estas acciones tienen que ser basadas en conocimiento y experiencia de la enfermera o las ciencias pertinentes. Cuando hablamos de ciencias pertinentes, por ejemplo, en esto de la movilización de los pacientes, la fisioterapia, los fisioterapeutas tienen su propia experiencia en relación a la movilización del paciente. Hay mucho en enfermería, mucha literatura que habla de los kinesistas. Entonces, estos son los especialistas en movimiento. Entonces, ¿qué? Vamos a retomar algunos elementos importantes de la kinesiología para poder hacer este tipo de movilización. Y la otra cosa es que debe estar dentro de los estándares y políticas de la institución, que eso ya ustedes más o menos ya lo conocen. Entonces, ya cuando vamos a redactar, el acto de redactar es que yo voy a transcribir en una hoja o lo voy a pasar en un ordenador y lo voy a anotar específicamente qué es lo que voy a hacer.
Las redacciones de las órdenes de enfermería son aquellas acciones específicas que la enfermera adopta para ayudar al cliente a cumplir sus objetivos. Tienen de comprender los siguientes componentes: debe tener una fecha, un verbo en acción, el área de contenido, dónde y qué, el verbo en acción, realizar, administrar, dónde, en el glúteo, qué, puede ser el antibiótico, cuándo, todos los días a las 8 de la mañana, cuánto, 50 miligramos, qué sé yo, un gramo de ceftriaxona. Tenemos que ser bien específicos en relación a esto, a redacciones de las órdenes de enfermería, y lo firmamos. Esto está muy parecido, por eso es que estos planes de cuidado se utilizan como un comprobante de que nosotros estamos haciendo las acciones de enfermería. Esto tiene que ser, si estuviera el paciente hospitalizado, tiene que decir lo mismo que la nota de enfermería. Debería tener correspondencia con las notas de enfermería de un paciente hospitalizado. Entonces, la redacción de los planes es una guía escrita, ¿verdad?, que organiza la información sobre la salud del paciente, se centra en actuaciones de enfermería que debe realizar para tratar los diagnósticos de enfermería. Generalmente en las unidades de salud, en los hospitales, es la enfermera jefa que inicia los planes de cuidado una vez que ingresa el paciente. Después se establecen los propósitos de los cuidados, proporcionar un cuidado individualizado, asegurar continuidad de los cuidados, dar el rumbo sobre qué necesidades han de documentarse, ya les decía, en las notas de enfermería, y tiene que servir una guía para los registros y reintegro de los gastos. Si yo ahí puse que lo movilicé 3 veces y que lo nebulicé 3 veces, eso quiere decir que estoy tratando de justificar, o sea, se puede justificar de aquí el uso de los nebulizadores y de todas las soluciones que se utilizan para nebulizar. Ya ustedes conocen que se organiza en 4 categorías. En el diagnóstico, en una columna van los diagnósticos, después se establecen los objetivos o criterios resultados, después las intervenciones de enfermería y por último los criterios de resultado o lo que nosotros conocemos como evaluación, que son los NOC. Entonces ahí está una serie de recomendaciones para eso y bueno, más o menos esto es lo que ustedes estaban haciendo, ¿verdad? Pero fíjense que aquí hay 5 actuaciones de enfermería en este ejemplo. Entonces, pero ustedes en lo que me mandan, solo me mandan 3 acciones. Entonces yo quiero que en ese sentido ustedes lo reflexionen. Porque en las etiquetas NOC y hay 120,000 acciones de intervenciones de enfermería en las NOC. Sí. Es que ustedes se están limitando. Mira, Will, por ejemplo, cuando hacen intervenciones de enfermería, esta es la mejor. Ustedes tienen el diagnóstico ahí, deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad prolongada. ¿Por qué decir el deterioro de la movilidad, de la integridad cutánea? Porque hay evidencia de una úlcera, ¿verdad? En este ejemplo. Entonces, vos veniste y te fuiste a los NOC. Entonces, ¿qué decía la etiqueta NOC? Curación de la herida por segunda intención. ¿Qué significa esa curación de la herida? Significa que vos vas a curar y vas a tratar de que el tejido se granule, porque en los resultados NOC están en la clasificación NOC, ¿ya? Busca la curación de heridas y vas a ver que allí aparece tal como está. ¿Qué indica? Cuando hablamos de indicadores que yo estoy haciendo bien esa cura, significa que va a haber un tejido de granulación en resolución de la piel. O sea, cuando hablamos de un tejido de granulación, ¿cómo vamos a ver esa úlcera? Que va a estar enrojecidita, que no va a haber, ¿cómo se llama? Secreciones purulentas, ni va a haber fetidez ni nada. ¿Sí? También la otra forma de medirlo es que es resolución del tamaño. Estaba de 10 milímetros, ahora está de 5. O sea, eso es indicador que va resolviendo. Cuando
cuando eso se cumpla, entonces yo sé que estoy cumpliendo correctamente, que esa era la mejor propuesta que tengo para hacerle al paciente. Que si hay secreciones, que si hay enrojecimiento, esos son indicadores negativos, los dos últimos. Entonces, pero para ver esos criterios de resultados, primero tuve que haber hecho unas intervenciones, que las intervenciones es la que yo les digo que ustedes se están quedando cortos. Entonces, por ejemplo, acá la intervención macro se llama cuidado de la herida, así dice Nick, pero para hacer, ¿qué significa cuidado de herida? Yo ahí hice 2 puntos, ¿verdad? Entonces, primero anote las características de la herida, después limpio con agua y jabón, después aplico los cuidados para la úlcera dérmica, después inspecciono la herida y la dejo vendada, después, para hacer un cuidado de herida son como, hay hasta 40 acciones en la NIC para poder lograr que mi herida esté limpia y sana, ¿sí? Para poder cumplir con esos resultados que yo espero que eso pase. Pero si yo solo me quedo con limpiar con agua y jabón la herida, ¿vos crees que es suficiente esa intervención para que se logre que se mejore la integridad cutánea? No es cierto, Will. Es a eso que me refiero. En eso expliqué mejor eso. ¿Lo entendiste? ¿Lo comprendes ahora? ¿Lo ves ahora? Will. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes solo 3 me anotaron. Entonces, se están quedando bien cortos. Ahora, eso es algo, por eso quiero avanzar un poquito, para explicarle del trabajo. Ajá. No, tranquilo, si para eso estoy. Ajá. Ajá. Mira, Will, menciones. Pero vos tenés que ir más abajo en esta categoría NIC. Primero está la categoría de la intervención, que es lo macro, que dice reducir el índice de masa corporal, ¿verdad? Ese es uno. Después el otro te dice enseñarle los tipos de alimentación, por ejemplo, y el otro que no me acuerdo ahorita. Pero después de ese capítulo que vos abriste, te tenés que ir al otro donde están las actividades más abajo y te salen, te voy a decir, si son 12.000 acciones que hay. Entonces te tenés que ir a ese mismo capítulo que vos leíste ahí de obesidad, a esa intervención y ahí te va a salir una serie de actividades. Eso es súper amplio. Imagínate, en obesidad hay bastante. Lo que yo con esto te quiero decir es que hay que revisar un poquito lo que son las taxonomías para que no queden cortos. Ahora, suponete que no lo encontrás en las NIC. Vamos a hacerlo, lo voy a explicar esta otra parte importante. No lo encontraron en la NIC, pero yo sé que en el libro de enfermería del médico quirúrgico dice que para el manejo de la obesidad tengo que hacer esto, tengo que hacer, se acepta. Yo para que utilicemos las herramientas, pero si vos en tu marco teórico estableces una serie de cuidados de enfermería y vos decís ¿cómo se llama? Promover que camine el paciente, mandarlo a que corra 20 cuadras, qué sé yo, lo que te sale ahí, pues lo puedes transcribir y ponerlos en tus intervenciones y no hay una restricción. ¿Sí, Will? Sí, sí, para que les quede con más enriquecido el documento, no solamente que quede solamente por hacerlo. Si eso, acuérdese que ya ustedes son segundo año primero, con trabajo escrito. ¿Cómo es?
Pero es que ahí estás hablando de dos cosas, Will. Espérate. Espérense. Voy a aclarar dos términos. Los cuadros de ese razonamiento son para estructurar diagnósticos, algo que yo desde el otro día les estoy explicando. Cuadro de razonamiento solamente es para diagnóstico, para hacer el diagnóstico. Una vez que yo hago mi diagnóstico, entonces, ¿qué paso al siguiente momento? Que es lo que estaba hablando yo de planificación. Entonces, en el cuadro de razonamiento voy a usar Nanda. Ese capítulo se cierra ahí. Estructuraste insomnio relacionado con, evidenciado por punto. Ese diagnóstico vos lo traes a la planificación, pero ya ahí solo tomas en cuenta el diagnóstico, el insomnio relacionado con, evidenciado por. Agarras eso y vas a decir qué actividades vas a hacer, cómo vas a planificar para poder evitar o disminuir ese insomnio o mejorar que el paciente, o sea, lograr que el paciente duerma las 8 horas que se están establecidas. ¿Sí? Ajá, hasta ahí. Ajá, después de que hiciste el el cuadro de razonamiento, ajá, ahora sí te escucho. Will. Ajá, y después que hiciste eso, ajá, perfecto. Exacto. No, yo sé. Bueno, tal vez, tal vez ustedes no recordarán, pero yo les dije que era que por eso se utiliza la bibliografía. ¿Se acuerda que les dije que la bibliografía era precisamente para auxiliarse? La vez pasada yo les dije que en la biblioteca estaban, en la biblioteca virtual están los libros de médico quirúrgico. Ahí ustedes entran, buscan obesidad y van a ver, es más, ya está establecido la NIC, perdón, Nanda NIC NOC. Ahí está, pero como les digo, están unos cuadritos como estos que están viendo en pantalla, así, y dice NIC, perdón, Nanda NIC NOC, pone Nanda, insomnio relacionado con obesidad, pues después te dice NIC y después te dice las NOC. Después solo es leer el capítulo con detenimiento y ahí van a poder observar de dónde sacan eso. Del mismo libro, del mismo documento que ustedes están viendo como documentos NOC, como taxonomía NOC. Lo único que está en el libro de médico quirúrgico, pero eso aparece en los libros de médico quirúrgico, que lo pueden utilizar y lo pueden recapitular ahorita que vamos a esto. Entonces, la etapa de ejecución es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo con nuestro paciente, ¿verdad? Que ya sabemos que ya saben ustedes por qué no se está haciendo, ya que lo hicimos todo desde el punto de vista teórico por las condiciones que nos encontramos. Entonces, acá solamente es recordarles que deben de ser seguras todas las acciones, que para seguridad de ustedes y del paciente se debe de respetar la dignidad y fomentar la autoestima del paciente. Cuando estamos ejecutando esas acciones, por ejemplo, al paciente que está con una obesidad no le gusta que le digan obeso, simplemente hay que utilizar términos que sean positivos. Usted puede, don Juan, mire que usted ya sabe cómo hacer este movimiento, ya sabe que debe disminuir esto, pero no decirle que barbaridad, Juan se comió 10 tortillas, ala, ¿cuándo vamos a mejorar? Sí, todas las acciones y las intervenciones y la forma como nos vamos a referir al paciente, pues debemos de hacerlo con mucho respeto. Y la etapa de evaluación que nosotros tenemos que tener bien claro que vamos a tratar de evaluar todas las etapas. Esto es indistinto. Ustedes ahí en el documento escrito, ustedes tienen que hacer una evaluación. En la etapa de diagnóstico, en la etapa de valoración logramos recoger los datos, hubo dificultades para hacer el examen físico, por ejemplo. Eso lo tienen que plantear.
Sí, porque es un documento, el documento escrito en el que tienen que establecer cuáles fueron las dificultades y los aspectos positivos también, ¿ya? Porque acá ustedes van haciéndolo por etapa, la evaluación es por etapa, no se refiere a la evaluación que dice en la tablita que les compartí de los planes de cuidado, no, eso es totalmente diferente. La evaluación se refiere a la evaluación de cada una de las etapas. ¿Por qué necesitas evaluar cada una de las etapas que ocurrió con tus pacientes? Porque ahí mismo podés reevaluar, podés reintervenir. Sí, vos comparás todos los datos que están, que recogiste, y realmente con el logro del objetivo decís, no, es que algo pasó aquí, entonces se vuelve a evaluar. Por eso es que es cíclico, pero también es sistemático y es flexible el proceso de enfermería. Algunas experiencias en la elaboración de los planes perdón, de los procesos de enfermería te dice que vos haces evaluaciones casi constantemente de cada una de las etapas, porque el momento que vos encontrás que no mejoró el paciente, haces un reexamen y decís, no, yo tengo que cambiar esta intervención, esto no me está funcionando, sobre todo en aquellos pacientes que están hospitalizados, esto no está funcionando, cambiémoslo y lo cambiá. Y eso es permitido en el buen sentido de la palabra de los pacientes, sobre todo aquellos que están hospitalizados, pues que vos lo podés modificar. Entonces vos modificas tus planes de cuidado y seguís hasta cerrar el caso del paciente X.